Estamos en Ceres, provincia de Santa Fe. Nos trasladamos un ratito a esta ciudad santafesina para contarles una historia y para que no nos vuelva a suceder y para que no se multipliquen los jairos. Una nota que sinceramente no es lo que quisiéramos estar haciendo, sin duda. Les vamos a contar porque Jairo nos deja el 25 de junio, pero hasta ese momento hay toda una historia de atrás. Hay una historia donde se cuenta un poquito, donde les vamos a contar en realidad a ustedes cómo se transitan días difíciles y en la búsqueda de una verdad, en la búsqueda de qué es lo que sucedió, más allá de que lo que uno encuentre no va a solucionar lo que ya ha pasado ni nos va a devolver a Jairo. Mayra, Julio, gracias por recibirnos y por contarnos lo que nos van a contar ahora a todos, para que no haya, como decía al principio, más Jairos. Bueno, mi nombre es Mayra, soy mamá de Jairo. Jairo tenía 1 año y 11 meses. El 19 de julio estaría cumpliendo sus 2 años. 2 años, como decimos, toda una vida por delante todavía. Hacemos todo esto para que ya no haya más Jairo, para que toda la parte de salud, creo que no solamente en Ceres, sino en muchos lugares, se atiendan correctamente los niños, adultos, adolescentes, porque creo que todos somos seres humanos. Hoy voy a contar la historia de mi bebé, un niño lleno de salud, porque nosotros siempre veíamos lo que era él. Jairo ingresa el 4 de junio al hospital de Ceres con una gripe. Lo atiende su médico de cabecera, le da un tratamiento, el cual obviamente siempre hicimos todos sus tratamientos al pie, siempre como nos indicaba él. Hace su tratamiento, Jairo responde bien a ese tratamiento. Después de unos días, el martes 10 de junio, Jairo vuelve a hacer una recaída con mucha fiebre, el cual a las 15:30 lo llevamos al hospital. Me lo atiende un médico de guardia. Jairo queda en observación ese día, bajándole la fiebre con ibuprofeno y paños. Me lo vuelven a mandar a casa porque era una gripe, se suponía una gripe virósica. El miércoles a la mañana volvemos a ingresar al hospital con Jairo, otra vez con mucha fiebre. Me lo atiende un enfermero que hace su trabajo, le mide la fiebre, la saturación. Vuelve a llamar a la pediatra que estaba en ese momento, me lo atiende la pediatra. La pediatra vuelve a saturarlo y me dice que Jairo saturaba bien. Que era una gripe que estaban viendo en muchos niños. Entonces yo le digo a la pediatra que Jairo ya había hecho una neumonía hacía 1 año atrás. Entonces me indica que no, que por el momento no era necesario hacer otra cosa porque ya había estado en un tratamiento la semana anterior con betamethasona y lo que se le da a los niños en ese momento. El jueves, el mismo miércoles, Jairo vuelve a ingresar a las 2 de la tarde al hospital, lo atiende su médico pediatra, le indica una radiografía y un análisis donde me lo realizan en el hospital de Ceres a eso. A las 6 de la tarde me lo vuelve a atender la pediatra que me lo había visto a la mañana y me dice que Jairo no tenía nada, que era una gripe, que Jairo podía seguir haciendo fiebre porque la fiebre se podía hacer entre 3 a 5 días, que le dé dipirona intercalada de paracetamol cada 4 horas. Me lo manda a casa otra vez. Yo le vuelvo a recordar que Jairo había estado internado con una neumonía el año anterior y me dice, le recuerdo, le digo, doctora, Jairo no tiene aerosoles. Me dijo que no era necesario por el momento, así que me lo llevo a casa otra vez. El día jueves Jairo estuvo desganado, pero ya no levantó la fiebre alta como estaba levantando, pero sí el día viernes.
El día viernes yo lo vuelvo a llevar al hospital, me la atiende una doctora, la cual le digo, doctora, mi hijo no puede respirar. Y me dijo que no, que él no tenía nada respiratorio. Me dice que él puede llegar a tener infección urinaria. Me da un pedido para hacerle el análisis. Le coloco una dipirona porque Jairo había estado ya con fiebre, mucha fiebre otra vez, y me lo manda a casa. El sábado lo volvemos a ingresar a Jairo con fiebre. El doctor que me lo atiende me lo revisa y yo le digo, doctor, Jairo no puede respirar, y me dijo que no, que Jairo tenía los pulmones limpios. No sé cómo pudo haber visto que Jairo tenía los pulmones limpios cuando no le realizó una placa ese mismo día. Me dice que lo lleve a casa, que hasta que no tenga el pedido que me habían mandado a hacer de infección urinaria, no vuelva porque no lo podían medicar. Pero Jairo hasta el momento no recibía antibióticos en ningún momento, de todos los días que lo llevamos. Entonces ese mismo día volvemos a casa y decidimos con el padre de llevarlo a Rafaela. Yo viajo a Rafaela con Jairo en el colectivo de las 5:15 de la tarde. Llegamos a Rafaela y ingresamos al hospital de Rafaela. Y ya apenas ingresamos, Jairo estaba con mucha fiebre, tenía poca saturación. Ingresamos a una camilla y de ahí ya al oxígeno. Nos dirigimos a la sala de radiografías. Jairo tenía una neumonía bilateral, tenía gripe A. Nos dirigimos a la sala de pediatría donde queda internado Jairo y a las pocas horas fue a terapia. Yo no entiendo cómo los médicos no supieron darse cuenta de la gravedad que estaba pasando mi hijo. Ingresan al hospital de Rafaela el sábado 14 de julio aproximadamente a las 20 horas, como relatan ustedes. Cuando lo reciben allí les dicen y hacen las placas, se confirma la neumonía. También aquí en Ceres habían hecho una placa en el transcurso de la semana en la cual los médicos no habían encontrado nada. No, yo le consulto a la doctora cuando me lo revisa de la placa y me dijo que no, que en la placa no se veía nada, que la placa estaba normal, que eso no quería decir que el día viernes me hagan una neumonía. Es por eso mi pregunta, que yo tuve la oportunidad de hablar con ella y preguntarle, ¿por qué esperar hasta el día viernes y no internármelo y seguir observándolo en internación? ¿Por qué esperar hasta el día viernes que me haga la neumonía él? ¿Qué respondió la doctora? Porque ustedes han tenido la posibilidad de sentarse con la directora del hospital, con los médicos, algunos de los médicos que lo atendieron en el transcurso de esos días. ¿Qué respondió la doctora? Y más que nada es para conocer, bueno, cómo iba evolucionando todo esto que tantos profesionales no pudieron detectar a tiempo. La doctora que le hice esa pregunta, yo creo que no tuvo respuesta. Así como no la tuvo el médico que me lo vio el sábado, que nunca tuvo la mirada fija hacia mí, porque siempre agachó la cabeza. Luis, en esa reunión, cuando los escuchabas, me imagino que ya no había consuelo, que no había vuelta atrás y que lo único que buscan son explicaciones. Hola, sí, me llamo Julio, yo soy el papá de Jairo. Sí, lamentablemente tuvimos esa reunión donde estaba la directora, la vicedirectora, y había una de las pediatras que lo atendió esa semana a mi hijo, y uno de los doctores, el que lo atendió el sábado, justamente ese también estaba, y después estaba el doctor de cabecera que le hacía de los 2 meses que lo atendía él. Sí, la verdad que fuimos a ver qué explicaciones nos daban, porque nosotros va a pasar el tiempo, y no vamos a entender lo que pasó. Necesitamos explicaciones, no sé, de alguien o de algo. No lo sabemos, porque el dolor que nosotros sentimos
no lo calma nada, ni nadie, ni no hay palabras, pero bueno, en ese momento sentí y se lo dije a la directora que todo el tiempo justificándose, todo el tiempo poniendo peros, hasta llegó a decir que los chicos por eso tienen que estar vacunados, por eso tienen que estar, no sé con qué factor, porque tenemos el cuaderno, ella tiene su calendario completo. Calendario completo de todas las vacunas, todo, de toda su atención. Todo. Cuando él lo veíamos un poquito mal o con un poquito de fiebre, ya ella lo llevaba. O sea, no era una mamá ni no somos unos papás de decir, no, lo tenemos 3 o 4 días con fiebre sin llevarlo, no. Era un chico donde nuestro hijo lo llevábamos, lo veíamos mal y lo llevábamos, porque como todo papá amaba a su hijo y lo queríamos ver bien. Y bueno, eso ellos nunca supieron explicarnos, como repito, siempre justificándose, que bueno, en su momento se lo dije, y en su momento le dije también al doctor, le pregunté al doctor que lo atendió el sábado, que me explique porque para él estaba bien, sus pulmones estaban limpios. El sábado ella vuelve 1:30 de la tarde a casa, a las 5:15 se va, a las 8 llega allá. Un trayecto desde ese momento hasta allá, 7 horas, pongámosle, 8. ¿En ningún momento, post miércoles, desde la primera radiografía, se vuelve a pedir otra? No, nunca, más que, y el único que la pidió fue el doctor de cabecera, que fue el miércoles a las 2 de la tarde que lo atendió, después de darse cuenta que ya veníamos 2 veces, 3 y ninguno pidió nada, entonces él pidió la placa y pidió los análisis. Y yo le pregunté en ese momento de la reunión también que ellos me expliquen si era posible que nuestro hijo en ese trayecto hasta llegar a Rafaela, que lo internaron, a él se le podían haber tomado los 2 pulmones al 98%, porque para él a la 1 de la tarde estaban limpios. Estaba bien. Después llegó ella allá a Rafaela a las 8:15, 8:30 como mucho, y mi hijo ya tenía el 98% de los pulmones tomados. Eso queríamos que nos expliquen, cómo un doctor no se dio cuenta de eso. Él tenía, según lo que le dicen en Rafaela, una neumonía bilateral, gripe A seguida de una neumonía bilateral. Entonces, en ese momento, la directora del hospital, con otra que es, no sé, secretaria ministra de salud, no sé, también estaba. Bueno, lo que nos respondieron fue que en ese trayecto, en esas horas, desde que ella salió del hospital hasta que llegó a Rafaela, mi hijo se pudo haber agravado todo ese momento, los pulmones. En ese tiempo se pudo haber tomado el 98%. Desde la 1:30 de la tarde hasta las 8 horas. Se pudo haber tomado, porque yo le preguntaba si era posible que mi hijo, porque le repito, para el doctor que lo revisó a la 1 de la tarde, mi hijo tenía los pulmones limpios. Y ella lo lleva ese mismo sábado a Rafaela por voluntad nuestra, y mi hijo llegó allá con una neumonía bilateral con el 98% de los pulmones tomados. Y esa mi pregunta fue para él, para ellos en realidad que estaban. Y lo que me respondieron, no, o sea, pudo haberse agravado en el momento en el que ella salió del hospital hasta que lo llevó allá. Eso me contestaron. En esas horas pudo haberse agravado, sí, según ellos, o por lo menos es su respuesta. Sí, yo le pregunté en ese momento al doctor de cabecera, porque en el momento, obviamente, con el dolor que uno siente y demás, le pregunté si eso era posible, porque yo totalmente somos ignorantes al caso, al tema, le pregunté si era posible que mi hijo se agravara en esas horas, y obviamente nos dijo que no, mucho no se puede hablar porque obviamente él está trabajando ahí, pero nos dijo que no, ahí adelante de ellos dijo que no. Entonces es un error muy grande y todo el tiempo justificándose, y en un momento les dije que no queríamos que escuchar más que se justifique, que asuman, que digan, sí, nos equivocamos, perdón mamá, papá, nos equivocamos, podíamos haber hecho algo más, pedimos perdón y quizás hubiese sido otra la historia, porque sabemos que, pero no lo sentían así ellos, tanto la pediatra, tanto el doctor como la atendió el sábado. Encima el doctor del sábado le mintió a ella que le había dado, que te había recetado amoxicilina cuando jamás la recetó, todo para justificarse ante la directora, y la directora obviamente apoyándolo. Así que es todo un tema. Nosotros, a nuestro hijo nadie nos va a devolver, pero lo que nosotros estamos buscando es que se haga justicia por nuestro hijo, porque nosotros sentimos que en el hospital de Ceres fue abandonado,
que en el hospital de Cere no hicieron las cosas malas, hay cosas que no hicieron directamente, ¿sí? Que podían haber hecho y evitar que nuestro hijo terminara como terminó, ¿sí? Eso es lo que nosotros vamos, totalmente ignorante al caso, pero sentimos eso y lo vimos, lo vivimos. ¿Me explico? Absolutamente, y la verdad es que desde este lado, si les tengo que ser sincera, uno no puede dimensionar lo que ustedes están sintiendo. Sí, lo que podemos hacer es acompañarlos, a contarles al resto de las personas qué es lo que sucedió, porque me quedo, Julio, con esto que decías ahí en una partecita. Les estamos pidiendo que reconozcan lo que hicieron mal, que pidan disculpas, que pidan perdón, que digan qué es lo que sucedió, porque entiendo que lo que buscan es una respuesta, porque Jairo no está más. Ustedes llegaron el 14, el sábado a las 20 horas, lo ingresan a la terapia, y después cómo continúa hasta el 25 de junio. Bueno, ella lo llevó el sábado, lo internan. ¿A qué hora lo pasan a terapia? Más o menos 1:30. 1:30 de la noche. De una sala común, o sea, obviamente con problemas ya de oxígeno que se le agravaba, lo pasan, de ahí se duerme. Mi hijo lo único que hizo, dice ella, es sentarse en la cama, decir ma y preguntar por mí. Y pa, dice, hace esas dos preguntas, él se acostó en la cama del hospital y se durmió. Y desde ese momento no lo vimos más despierto a nuestro hijo. Y nos tuvimos que traer en un cajón, ¿sí? Ese es el dolor que nosotros por ahí... perdón. Tratan de que el resto pueda comprender un poquitito, y sobre todo los profesionales, por lo que veo, que puedan ponerse un poquito del lado de ustedes. Este era el muñeco de Jairo. Ese era el sobrino favorito de él. Tenía varios, pero ese, él dormía con él, lo llevaba a todos lados, lo agarraba de su cola y lo llevaba a la rastra para todos lados. Por eso lo llevamos para todos lados y bueno, ojalá que nos dé fuerza para seguir con esto también y bueno, para que se haga justicia por él, porque a nuestro hijo nadie nos va a devolver, obviamente, pero rogamos que no haya más Jairos en ningún lado, ni acá, ni en ningún otro hospital, porque yo creo que no debe ser el único lugar que pasan estas cosas. El dolor que nosotros sentimos, nadie lo va... No hay palabras, no hay nada. No hay consuelo. No hay consuelo que No. nos van a aliviar el dolor que sentimos. Pero bueno, es un poco que la gente sepa lo que pasó desde nuestra boca y no por demás medios que no saben si es verdad o no. Entonces es un poco eso, que la gente sepa que nuestro hijo fue abandonado, por eso pasó lo que pasó, porque mi hijo, nosotros estamos seguros que se podía haber hecho muchísimo más y no se hizo, y por eso pasó lo que pasó. El 19 cumpliría 2 años. El 19 cumpliría 2 años, sería el sábado que viene. Van a reunirse, se van a convocar frente al hospital. Sí. Vamos a hacer una marcha frente al hospital para hacer un lanzamiento de globos de colores, porque Jairo amaba los colores. Era un chico que le gustaba mucho. Cualquier cosita que veía, él te señalaba para que vos le digas qué color era. Entonces por eso decidí que el día de su cumpleaños lancemos globos de colores para pedir justicia por mi hijo, para que no vuelvan a ver más Jairo, para que los médicos que vengan a trabajar a los hospitales, tanto al de Cere y a todos los hospitales, se pongan los pantalones de médico y que vengan a trabajar con ganas, que si no tienen ganas de trabajar, que no lo hagan, que se queden en su casa, como yo se los dije en la reunión. Si no tienen ganas, que se queden en su casa. Este Sudino lo acompañó un día después que su papá se lo pudo llevar a la terapia.
En la sala de terapia las enfermeras y los médicos de Rafaela me aceptaron entrarlo. Estuvo en su cama. Esta fue su mantita para taparlo. Fue una de las últimas cosas que Jairo pudo tener, porque obviamente no nos podíamos quedar como papá para poder cuidarlo todo el tiempo, pero sí hubo muchos médicos en Rafaela, muchos enfermeros que agradezco de corazón, estuvieron todo el tiempo acompañándonos, dándonos fuerza. La verdad que conocimos gente increíble allá en la UCI, que la verdad que estaban ahí llorando a la par de nosotros. De las chicas de limpieza hasta enfermeros, médicos, todo el tiempo. Eso se los quiero agradecer. Desde el momento que mi hijo ingresó, fue atendido de maravillas, y yo creo que eso también hay que reconocerlos, porque obviamente que no siempre nos encontramos con médicos así. Es lo que yo digo, ojalá mi hijo desde un principio hubiera encontrado médicos con ese labor de hacer su trabajo como correspondía, porque yo creo que acá le faltó ganas, muchas ganas para atender a mi Jairo, muchas. Cómo cerrar la nota es imposible de otra manera, recordándolo a él, agradeciéndoles a ustedes que nos cuenten esta historia, porque se trata de esto, de que Jairo tenga justicia, de que pueda descansar en paz y de que ustedes puedan hacer el duelo, volver a iniciar para poder volver a sonreír para sus hijos también. Sí, la verdad que sí. Es muy difícil esto. Nosotros como papá, que estábamos todo el tiempo pendientes de él, se nos hace muy difícil. Tenemos más hijos que obviamente que todos los días nos levantamos por ellos, y yo creo que nuestro hijo nos da la fuerza todos los días para levantarnos y seguir el día a día, porque la verdad que esto es un proceso que nos va a llevar mucho tiempo, porque Jairo fue muy deseado, muy esperado. Yo digo, Jairo llegó a nuestras vidas, para nosotros fue un milagro, después de 13 años. Buscarlo y llegó a nuestras vidas, hablamos siempre con él, un milagro para nosotros de Dios, y nosotros sentimos que nos arrebataron la vida de nuestro hijo de las manos. En un abrir y cerrar de ojos, Jairo se nos fue y no encontramos respuesta, no las encontramos hoy. Gracias por la confianza para contarnos y para trasladarle a la gente esta historia.